Las naves blancas son sin duda mis favoritas, y en este video te mostraré cuáles son las 5 naves más bonitas a mi criterio de todo el juego. Los estilos de naves son 3, una es una nave solar, la otra es una nave exótica, otra más es una nave exótica de tipo calamar, y además te mostraré 2 naves centinelas. Este video está orientado a mostrarte sus ubicaciones y mencionarte lo que debes hacer al momento de obtenerlas. Todas las ubicaciones están sacadas de No Man's Sky Glyph Exchange y su Reddit correspondiente también. Te dejaré los links en la descripción. Muchas gracias de antemano a las personas que hayan descubierto estos spots. Se lo agradezco muchísimo. Yo no los conozco, pero ahí ustedes los links van a estar viendo cuáles son las naves. Y también, por ejemplo, en Reddit, si pueden ir a darles las gracias, genial. Ahora, no todas estas naves se van a conseguir en clase S, por lo que tendrás que invertir en farmear nanites para algunas de ellas. Te voy a dejar un video ahí arriba con la mejor forma de conseguir nanites en la actualidad, ya sea en supervivencia o en permadeath. Te va a ayudar muchísimo para conseguir nanites en cualquier tipo de situación en donde los necesites. Por otra parte, estas naves las estoy sacando con mi partida de permadeath. Tengo mucho contenido creado en permadeath que he grabado durante un buen tiempo y pienso hacer una serie con ellos. Si están motivados con ver resumidamente cómo juego yo permadeath, déjenlo en los comentarios, siempre trato de leerlos a todos. Además, si quieren que hagamos directos jugando permadeath, también háganmelo saber, su feedback siempre será bienvenido. Por último, si les interesa saber cómo configuro cada una de estas naves para volverlas unas bestias, también déjenlo en los comentarios. De todas maneras, les estoy preparando un video brutal que no he visto por esta plataforma, que es principalmente desmitificar que las naves sí o sí tienen que tener los espacios supercargados juntos. Estoy seguro que a muchos les va a interesar ver desde mi perspectiva cómo sacar el máximo provecho a tus naves. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la primera nave. La primera nave es una nave solar, está en Euclides, les voy a dejar los glifos ahí un rato para que puedan colocarlos sin tener que pausar el video. Si no sabes qué son los glifos, también te voy a dejar arriba un video en donde te lo explico todo relacionado con los portales y glifos, y además te da alternativas para sacarlos en cualquier momento del juego. Y bueno, vamos a ir al portal, colocamos los glifos y van a llegar a un sistema espacial pirata. Pueden ir a la estación espacial y guardar partida allí, o pueden quedarse en cualquier planeta, no hay ningún problema. La nave en cuestión, al ser una nave solar, puede salir en clase C, B, A o S. Las naves solares son aleatorias, no siempre salen S en la primera oleada, como puede ocurrir por ejemplo con las naves exóticas que siempre son S. Además deben considerar que si bien es cierto, puede llegar a salir en la estación espacial, normalmente cuesta mucho que esa nave en particular llegue a la estación, por lo que yo recomiendo ir a puestos comerciales. Hay dos formas sencillas de ir a un puesto comercial. La primera es con el escáner de economía, una tecnología que se instala en la nave. Si ustedes van al menú rápido y activan el escáner de economía, pueden buscar de forma gratuita puestos de comercio. Por otra parte, lo pueden hacer con las cartas de navegación comerciales, pero mi consejo es que tengan instalado el escáner de economía, ya que les ayuda mucho. Dicha tecnología la pueden desbloquear en la anomalía espacial a cambio de nanites, en el terminal de donde se desbloquean tecnologías de naves. Una vez localicen el puesto de comercio, aterrizarán muy cerquita de él sin usar ningún spot del puesto. Así vamos a dejar un espacio disponible para que aterricen más naves. Yo me coloco con mi jetpack en la parte superior del puesto de comercio para poder tener una vista panorámica a todas las naves que lleguen, y desde allá arriba vamos a buscar una nave que se llama Usei. Si tienen paciencia, esta nave podría llegar en clase S. Yo particularmente no tengo paciencia, así que cuando me salió en clase C, llegué y la tomé. Deben saber que para subir esta nave de clase C a clase S se van a gastar 85.000 nanites. Mucho ojo con eso, no es una cifra pequeña. Ahí les voy a estar mostrando su diseño, su distribución de módulos. Yo aún no llevo estas naves a su máximo, pero les voy a dejar una imagen de referencia. Las naves solar son muy buenas porque a pesar de que su bonus base no son los mejores comparados con las exóticas y las centinelas, tienen una tecnología única llamada Vela de Vesper, la cual es un bonus adicional bestia a la movilidad y al consumo de combustible. A mí me encantan las naves solares y recomiendo mucho tener una. Si te está gustando lo que ves, te agradezco un like, me ayuda muchísimo, y también si te gusta mi contenido general, te voy a agradecer una suscripción.
Estaré en los próximos días anunciándole una sorpresita, estén atentos ya que se viene un sorteo. Todos los suscritos podrán participar, así que activen la campanita para que vayan viendo los videos. El video del sorteo va a ser única y exclusivamente explicando cómo funciona y los quiero ahí en el canal, ya que si participan se van a poder llevar un premio bastante entretenido. Y bueno, dicho todo esto, sigamos. Pasemos a la siguiente nave. Esta nave está en Euclides, también te voy a estar dejando los glifos. Es una nave centinela que es de gusto relativo. A muchos nos encanta porque es una nave chiquita, tierna. Hay algunos que la encuentran horrible. Ahí ya dejo a criterio de ustedes que juzguen y si les gusta o no. Y para ello se van a dirigir a las coordenadas que les dejo en pantalla. Y una vez lleguen harán el proceso de recuperación de nave centinela. Si quieren saber cómo hacerlo, te voy a dejar un video ahí arriba en donde les explico cómo ganar dinero con naves centinelas y dentro del mismo video van a poder aprender cómo recuperar a estas naves abandonadas en cualquier planeta. La verdad el proceso es muy sencillo, no lo voy a explicar en este video, pero asumiendo que ustedes saben hacerlo y una vez recuperen la nave, verán que la nave está en clase B. Les voy a dejar una imagen de sus supercargados al llevar la clase S. La verdad es que es una nave bastante interesante, a mí me encanta su movilidad, se siente muy natural igualmente y es una nave para mí muy bonita y muy única. Ahora vamos a pasar a la siguiente nave. Esta nave es otra de tipo centinela, blanca, muy bonita, es muy compacta, elegante, a mí el diseño me encanta, parece como un pequeño murciélago. Ya vas a estar viendo los glifos ahí en pantalla que también son de Euclides, muy importante. Y una vez lleguen al lugar y la recuperen, al igual como lo hicieron previamente, van a poder reclamarla sin ningún problema. Esta nave en cuestión está en clase C. Ahí también van a estar viendo cómo queda esta nave una vez la lleven a clase S. Deben saber que esta nave, para subir la clase S, les va a costar 85.000 nanites. Tengan mucho ojo con eso. Pero si les gusta el diseño, va a valer completamente la pena. Vamos a pasar a la siguiente nave. Esta nave igual está en Euclides, te voy a dejar los glifos ahí un rato. La nave en cuestión es una calamar exótica blanca. Es una nave que estará estrellada en el planeta, por lo que tendrás que repararle algunas piezas al momento de recogerla. Trata de ir con materiales básicos en tu inventario para repararla. Si no tienes muchos materiales, en el mismo planeta los puedes farmear sin ningún problema. Vas a estar viendo ahí hace un rato ya las coordenadas para llegar a la nave en cuestión y esta nave va a estar sumergida en el agua. Una vez repares lo básico para poder despegar, ya te la puedes llevar. Al igual como toda nave exótica, solo estarán en clase S, por lo que no necesitas gastar nanites para subirla. Además que sin duda, en cuanto a características, las exóticas son las mejores naves del juego sin duda y por lejos. Y ahora vamos con la última nave. Esta nave igualmente está en Euclides y también está abandonada. Es una nave exótica muy bonita con un blanco medio plateado con bordes dorados. La encontrarás estrellada también y debe llevar materiales básicos para reparar las tecnologías base al menos. Obviamente puedes farmear estos materiales en el mismo planeta, tal cual como la nave anterior, pero te recomiendo reparar solo lo esencial para poder llamarla cuando quieras y ya de a poco vas reparándole los otros componentes. Esta nave también la vas a encontrar en clase S, al igual que la exótica calamar, y comparte los mismos bonus de base que cualquier exótica, por lo que son las mejores del juego. Estarás viendo también hace un rato sus módulos supercargados, ahí te dejo a tu elección qué es lo mejor para potenciar. Y bueno, eso ha sido todo, espero hayan disfrutado este video, si les gustó dejen un like, me ayuda muchísimo, y dejen en la caja de comentarios si quieren ver más videos de este estilo. Dudas o lo que sea siempre van a ser bienvenidas, obviamente en un ambiente de respeto, y si tienen alguna sugerencia también los voy a estar leyendo. Siempre trato de leerlos y responderle a todos los que puedo, con ser un canal pequeñito al menos lo puedo hacer. Si les gusta mi contenido en general, les voy a agradecer una suscripción muchísimo. No olviden también activar la campanita para no perderse mis futuros videos. Y ahora también como novedad, les iré añadiendo subtítulos en inglés a todos mis futuros videos. Estos subtítulos no son generados automáticamente, lo cual va a ser súper útil para que crezcamos como comunidad de una forma un poquito más inclusiva también. Muchas gracias por quedarse hasta acá, nos vemos y adiós.